Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Esta semana hemos asistido a correcciones en bolsa europea, mientras la americana aguantó bastante bien, incluso realizando nuevos máximos. Después, como siempre, veremos los gráficos, pero antes rápidamente comentar lo sucedido en la reciente reunión de la Fed. En cuanto a tipos de interés no hubo sorpresa y es que se mantuvieron constantes. Teniendo en cuenta el dot plot para el año 2024, los consejeros apuntan a un único recorte de tipos durante este año frente a los 3 pronosticados en la pasada reunión de marzo. Después, para el año 2025 y 2026 se proyectan 4 recortes en cada año. Por tanto, respecto a la reunión de marzo, mismo nivel de tipos en 2026, pero retrasando la bajada de tipos. Ahora vamos a ver una estadística interesante y aquí pone en relevancia qué puede suceder si la Fed baja tipos combinado con que el S&P 500 esté cerca de máximos históricos. En anteriores ocasiones que la Fed bajó tipos y el S&P 500 estuvo a una distancia menor del 2% de máximos históricos, aquí tendríamos las estadísticas. A un mes vista la estadística no sería muy positiva y es que solo en el 45% de los casos hemos tenido retornos positivos a un mes. A 3 meses la estadística mejora al 75% con una media de rentabilidad a 3 meses del 2,1%. A 6 meses la media de rentabilidad sería del 3,8% con un porcentaje de positivos del 75%, pero aquí lo importante sería la rentabilidad esperada a 12 meses, con un porcentaje de positivos del 100% y además una media de rentabilidad bastante jugosa del 13,9%. Ojo, aquí estamos teniendo dos condiciones, que la Fed baje tipos y que esta bajada de tipos se produzca muy cerca de máximos históricos. Ahora, la siguiente diapositiva es bastante ilustrativa. Vemos como desde el 16 de marzo de 2022 que la Fed inició la subida de tipos de interés hasta ahora, que sería a mediados de junio de 2024, es decir, 2 años y 3 meses después, el S&P 500 está 25% por arriba de cuando estaba al inicio de la subida de tipos. Es cierto que al principio tuvo caídas, tuvo altibajos, pero consiguió recuperarse. Y todavía no hemos bajado tipos de interés. Por tanto, mucho cuidado con las relaciones simplistas de si la Fed va a subir tipos, la bolsa va a bajar, o si la Fed va a bajar tipos, la bolsa va a subir. Ojalá fuera más fácil. Hay que poner en la coctelera muchas más variables y una forma de hacerlo de manera objetiva es a través de estadísticas y a través del estudio de los gráficos, como veremos posteriormente. Ahora, otra estadística que me parece muy interesante para este video resumen sería esta, compartida en el Twitter de Ryan de Trick. Tenemos desde el año 1949 la duración en meses de las tendencias alcistas. La mayor tendencia alcista se inició el 9 de marzo de 2009 con 131 meses subiendo. La segunda tendencia alcista por duración en meses sería la iniciada el 11 de octubre de 1990 con 114 meses de subidas y después ya vendría la de 1949 con 86 meses de subidas. Si tenemos en cuenta todas estas tendencias alcistas anteriores, aquí tendríamos la media. Una tendencia alcista de media duraría en meses 61 meses, es decir, 5 años y un mes. Y ahora esta última que se inició el 12 de octubre de 2022, pues llevamos 20 meses. Estamos ahora mismo aproximadamente en un tercio de la media de las tendencias alcistas. Si esta última tendencia sigue una duración media, pues aún le quedarían 41 meses de subida. ¿Quiere esto decir que vayamos a llegar a la media? No tiene por qué. Aquí tenemos tendencias alcistas con 21 meses, 31, 26 o 32, pero si ahora mismo terminase la tendencia alcista sería la de menor duración desde el año 1949, es decir, aquí las estadísticas parecen estar a nuestro favor para la continuación de la tendencia alcista. Además, tenemos objetivos activados en los gráficos, como vengo repitiendo desde hace ya bastantes meses. Después los veremos, o mejor dicho, vamos a verlos ya ahora porque tampoco os quiero aburrir con estadísticas. Sí me parece interesante comentarlas de vez en cuando porque sí creo que aportan valor, pero creo que el mensaje está captado. Ahora sí, 2 segundos para el disclaimer y vamos al lío. Bueno, pues vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, en máximos de la historia y sin resistencias por el camino. Eso sí, ya estamos entrando en zona de sobrecompra, RSI en 78 y precio un poquito alejado de la zona de la media. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista, este otro hueco alcista, niveles de 18.189, zona de la media y zona de 16.973. Nos vamos ya al S&P 500, que esta semana también marcó nuevos máximos de la historia. Aquí tenemos
teníamos pendiente, recuerda, un gran objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos, no tiene resistencias por el camino más allá de los máximos de esta semana y tendría primera zona de soporte este hueco alcista, los 5.191, zona de la media y 4.953. Respecto al Dow Jones, últimamente está teniendo peor comportamiento relativo que el S&P 500 y que el Nasdaq 100, pero recordamos que tiene objetivo pendiente, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 47.250. Lo más probable es que a largo plazo vaya a cumplirlo y a corto plazo tendría una primera zona de soporte en la media en zona de 38.000, los 37.611 y niveles Fibonacci de esta última subida. Respecto al Russell 2000, una semana más venimos comentando el objetivo pendiente, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408 puntos. Es verdad que le está costando llegar al objetivo, pero mientras sea capaz de respetar niveles de 1.644, este objetivo estará pendiente. Tendría primera zona de soporte la media y después ya niveles de 1.906. Primera zona de resistencia, esta directriz que viene uniendo máximos. Respecto al S&P 600, también tendría objetivo activado, en este caso por doble suelo o canal lateral, hacia niveles de 1572, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización con objetivo alcista activado y además si supera la zona de 1477 activaría un nuevo gran objetivo alcista, en este caso por segundo impulso hacia zona de 1940. Si aumentamos el zoom vemos que a corto plazo le está costando continuar con las subidas, tiene zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos y zona de 1354, primera zona de soporte la media y zona de 1238. Antes de pasar a Europa vamos a ver una petición de esta semana, vamos a analizar el índice australiano ASX 200, un índice que se encuentra en tendencia alcista con zona de soporte importante de medio plazo en esta zona de 6407, prácticamente máximos de la historia. La única resistencia que tendría por el camino sería esta zona entre los 7.900 y 7.910. Técnicamente podríamos hablar de una especie de hombro-cabeza, hombro invertido de continuación. Si tenemos en cuenta este objetivo nos daría un objetivo hacia zona de 8.670. En cuanto a soportes tendríamos la media de 200, la directriz que une mínimos 7.492 puntos y anularía el hombro-cabeza-hombro invertido en caso de perder zona de 6.751. En caso de perder los 7.492 tendría un poquito de precaución porque estaría activando una especie de doble techo. Sería una primera señal de debilidad. Ahora sí, nos vamos a Europa, vamos a empezar por el DAX, después veremos el índice clave CAC 40 francés. Te decía que era clave la semana pasada y así fue, pero antes vamos a comentar el índice alemán que ha tenido caídas esta semana, aunque si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que todavía tiene un gran objetivo pendiente por segundo impulso hacia la zona de 19.720. Hace tiempo que activó este objetivo, hace tiempo que lo venimos comentando y a pesar de las caídas de esta semana, lo más probable es que vaya a cumplirlo. Ahora, como repito, en el corto plazo se encuentra corrigiendo, tendría primera zona de soporte, zona de la media y después niveles de 17.626. Si nos vamos al Eurostoxx, situación parecida al DAX, con segundo impulso alcista activado, en este caso hacia la zona de 5.300, pero corrigiendo al igual que el índice alemán en el corto plazo. Con esta corrección de corto plazo ha llegado una primera zona de soporte importante como es la media, después también tiene soporte en este antiguo hueco alcista y ya para medio y largo plazo soporte muy importante en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 3.993. Si nos vamos al índice español, como no podía ser de otra forma, también ha corregido esta semana, eso sí, fue noble porque avisó con una divergencia bajista. Se perdió este último mínimo de soporte y a partir de ahí más caídas. Si tenemos en cuenta esta divergencia bajista, aún le quedaría un pequeño tramo de caídas. Eso sí, la vela del viernes no fue de todo negativa, marca cierto soporte en los 10.874, después soporte en zona de 10.800, en la zona de la media y en niveles de 10.499. Ahora sí, nos vamos al CAC francés. Te decía que era el índice que podía dar más pistas porque tenía una estructura bastante clara, estructura de rectángulo. Te decía, si superaba la parte alta, activaba objetivo alcista, pero si perdía esta zona de soporte de los 7.899, activaba objetivo bajista, hacia niveles de 7.534. Objetivo cumplido, se perdió la zona de soporte y esta semana ha ido directito a cumplir el objetivo. Ahora si vemos el gráfico con poco zoom,
Tampoco hay que perder la perspectiva para medio y largo plazo, y es que se encuentra en clara tendencia alcista, siendo el soporte clave de largo plazo esta zona de los 6.773. Mientras respete este nivel, no habrá problemas en esta tendencia de mínimos y máximos crecientes de fondo. Ahora nos vamos al MIB, índice italiano, con caídas también esta semana. Veremos si la zona de la media empieza a actuar de soporte. Después también podría encontrar soporte en este hueco alcista y en niveles Fibonacci de esta última subida. Respecto al Nikkei, esta semana ha frenado las subidas en la zona de resistencia que marcamos. Bueno, la primera zona de resistencia en este entorno de los 39.437. Recordamos que todavía tiene pendiente objetivo por divergencia bajista. El objetivo sería llegar a la zona de los 35.840. Como digo siempre, no sé si lo va a cumplir o no, pero de momento el objetivo está activado y mientras no se anule, las probabilidades están a favor de las caídas. Eso sí, tiene como zona de soporte importante la zona de la media, los 37.617 y los 36.733. Respecto al VIX, índice de volatilidad del S&P 500, estamos a niveles de volatilidad todavía bastante bajos, lo cual puede favorecer el rebote en renta variable americana, y como niveles yo vigilaría por un lado la media de 200 y los 14.73. Como primera zona de soporte tendríamos los 11.37. En el apartado de acciones vamos a empezar por Accenture. Recuerda que recientemente subí un vídeo especial donde comenté varias oportunidades en el sector de real estate. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. También esta semana analizamos las 7 magníficas. Recientemente también vimos acciones del IBEX. En fin, si no estás suscrito, no sé qué esperas. Si te gustan estos vídeos, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos ya a Accenture, una compañía donde aquí habíamos avisado de un objetivo por doble suelo que ya está más que cumplido. Después avisamos de esta divergencia bajista y a partir de ahí vinieron las caídas. De momento la media de 200 sigue en fase descendente y la secuencia es de máximos y mínimos decrecientes. Habrá que estar pendientes de si es capaz de reestructurarse de nuevo al alza. De momento hay que seguir teniendo precaución. Si nos vamos a un semanal, vemos que el precio está cercano a la zona de la media de 200 sesiones. También tiene soporte en el entorno de los 239,27. Esta es una zona de soporte ya bastante importante. Y como vemos, la tendencia de fondo es muy alcista, pero últimamente está consolidando un poquito las fuertes subidas previas. Volviendo al gráfico diario, podemos señalar niveles de más corto plazo. Tendría una primera zona de resistencia los 294,31. Después esta zona de los 313,40 y la zona de la media de 200 sesiones. Nos vamos ya a la siguiente, en Phase Energy, una compañía muy volátil que venía de hacerlo bastante bien, pero aquí, tras perder esta zona importante de soporte, esta zona sombreada amarilla, decíamos que había perjudicado su aspecto técnico. A partir de ahí, mínimos y máximos decrecientes, tendencia bajista, aunque ahora en el corto plazo está teniendo un intento de recuperación. La media de 200 sesiones en diario se está aplanando y aquí tenemos una zona de resistencia clave en este entorno de los 141,63. y una primera zona de soporte en la media y después en la zona de 93,52. Yo esto casi lo empezaría a tomar como una lateralidad. Veremos por dónde rompe. Si es capaz de romper por arriba, yo proyectaría objetivo alcista hacia niveles de $182 aproximadamente. Si rompe por abajo, precaución, porque estaría dando una nueva señal de debilidad. Nos vamos a la siguiente, VeriSign, compañía que se encuentra corrigiendo desde máximos de la historia, tiene la media de 200 sesiones en fase descendente y aquí hasta podríamos hablar de una especie de objetivo por hombro, cabeza, hombro. Esto en cuanto a lo negativo. Como positivo es que tenemos aquí una zona de soporte importante en esta directriz que une mínimos y otra zona de soporte también bastante importante en la directriz alcista principal, aquí dibujada en color azul. De momento hay que seguir teniendo precaución porque la media está en fase descendente y yo ahora aquí solo me metería si el precio vuelve a dar una nueva señal alcista. De momento habría que esperar. Nos vamos a la siguiente, Boeing, compañía bastante cíclica, compañía con bastantes altibajos y compañía que tiene una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla. Estamos hablando del entorno entre los 267 y $278. En el corto plazo se encuentra corrigiendo desde esta zona, además te dejo aquí un hueco bajista importante y a partir de ahí se aceleran las caídas. La media de 200 sesiones está en fase descendente, lo cual es la primera zona
zona de resistencia importante y como primera zona de soporte vigilaría los 159,70 y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, Intel, que está teniendo duras caídas desde niveles de 50,91, mientras otras compañías como Nvidia se están multiplicando. Aquí Intel está de capa caída. Caídas bastante verticales, media de 200 en fase descendente, no es que me llame demasiado la atención. ¿Quiere decir esto que no pueda venir un rebote? Tranquilamente podría venir. Estamos saliendo de zona de sobreventa y quizás aquí te esté formando una pequeña estructura de doble suelo, lo cual en caso de superar la parte alta, en caso de superar los 32,42 daría una primera señal positiva. Pero sería una primera señal de cortísimo plazo. Después tiene zona de resistencia muy importante en la media y también tiene resistencia en este hueco bajista. Por tanto, teniendo otro tipo de compañías que se están multiplicando, yo aquí no me parece ahora mismo una acción demasiado interesante. Ya no solo comparando con Nvidia, y es que si nos vamos a AMD, el gráfico también es mejor que el de Intel. Es verdad que venimos de caídas bastante importantes desde niveles de 227 a zona de 141, pero si vemos el gráfico con poco zoom vemos que a largo plazo tiende a subir. Es verdad que es bastante cíclica, pero tampoco tiene tan mal aspecto. Ahora está en una zona de soporte importante como es la media, veremos si es capaz de reestructurarse. Tiene soporte también en los 141,16 y la directriz que viene uniendo mínimos. Si nos vamos a un semanal, la media de 200 en semanal sigue en fase ascendente, es una zona de soporte importante de largo plazo y si el precio fuese a visitarla, aquí se podría vigilar nuevas posibles estructuras. Nos vamos a la siguiente, BSI Semiconductor, vamos a empezar por gráfico semanal, donde vemos que la media de 200 está en fase ascendente, aquí la última señal de compra la dio tras la activación de este pequeño doble suelo y a partir de ahí se multiplicó. Ahora se encuentra consolidando un poquito desde la zona de los 179,90. El precio aún se encuentra un poco alejado de la zona de la media en semanal y si nos vamos a un gráfico diario, aquí podemos ver niveles de más corto plazo. Tendría primera zona de soporte la media de 200 en diario y después soporte ya un poquito más importante, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 118,95. Primera zona de resistencia los $162 y después solo le quedaría máximos de la historia en el entorno de los 179,90. Nos vamos a la siguiente, ticker PRY, donde aquí poco análisis se puede hacer. Ha tenido una subida vertiginosa, en aproximadamente medio año se ha multiplicado por 2 y ahora se encuentra consolidando un poquito esta fuerte subida previa. Tiene zona de resistencia en los 61,06, primera zona de soporte importante en la zona de la media que, a pesar de estas caídas, todavía se encuentra alejada del precio. Ya si nos vamos a la siguiente, Wesco International, aquí tenemos el gráfico donde podemos ver un gran objetivo cumplido por doble suelo. Se trata de una acción con grandes altibajos, que es verdad que se encuentra en tendencia alcista, pero fíjate que cada vez que hace máximos, aquí tenemos caídas del 30%, aquí de nuevo caídas de otro 30%, y anteriormente igual, caídas de aproximadamente un 30%, acción con bastante volatilidad por tanto y que además suele dejar bastantes huecos, fíjate en el gran hueco bajista que dejó en febrero. Dicho esto, la tendencia de momento es alcista, se podría canalizar en base a un canal ascendente aquí dibujado en color negro, tendría primera zona de soporte la media, los 150,94, la base de este canal ascendente y niveles de 131,71. Nos vamos a la siguiente, Redfin Corporation, una compañía cuyo gráfico mete bastante miedo, pertenece a un sector que recientemente hemos visto en el canal, un sector que te recomiendo que le eches un ojo. De hecho hemos visto varias acciones que podrían dar oportunidades, pero no es el caso ahora mismo de esta compañía, no es el caso de Redfin. Creo que hay opciones mejores en el sector, es cierto que ha caído mucho y que en cualquier momento puede venir un rebote, pero en acciones que caen más de un 95% pues yo no me siento realmente cómodo. Dicho esto, niveles a tener en cuenta en el gráfico. Bueno, pues tiene una primera zona de resistencia en la media en los 7,60, 8,54 y 11,16. Primera zona de soporte esta directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 5,10. Ahora nos vamos a ver acciones europeas, vamos a empezar por BASF, una compañía que técnicamente tendría activado una especie de rectángulo roto al alza, el objetivo sería llegar a la zona de los 55 euros. Ahora, de momento ha frenado las subidas en esta directriz bajista principal que viene uniendo máximos, esta es la primera zona de resistencia importante junto a niveles de
51,27. No me ha gustado la vela del viernes sobre la media de 200, aunque veremos si es capaz de reestructurarse. Anularía el objetivo en caso de perder niveles de 37,56. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que por aquí pasaría la media de 200 en semanal. Lo dicho, una especie de objetivo alcista por este canal lateral roto al alza, pero en el corto plazo está dando señales de debilidad. Nos vamos a la siguiente, de ticker BIRK, una compañía donde no tenemos demasiado histórico. Aquí lo único destacado sería este gran hueco alcista que te dejó más o menos reciente. Esta sería una zona de soporte importante y también tendría soporte en esta antigua zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla. Como única zona de resistencia tendríamos los 61,04. Nos vamos a Diageo, una compañía que todavía sigue con el objetivo activado que habíamos comentado, es decir, objetivo por doble techo hacia niveles de 2.470. Es verdad que en el largo plazo es una acción interesante, pero se encuentra corrigiendo y mientras no sea capaz de reestructurarse yo tendría precaución. Tendría primera zona de resistencia a la media y esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de posible soporte, la directriz dibujada en color azul, directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Después soporte muy importante en los 1969. Nos vamos a la siguiente, Deutsche Telekom, una compañía que se encuentra en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Aquí, si no recuerdo mal, la habíamos analizado tras la activación de esta divergencia alcista y a partir de ahí continuidad de las subidas. Ahora recientemente ha activado un nuevo objetivo. Aquí lo tendríamos, objetivo por este canal lateral roto al alza hacia niveles de 23,04 aproximadamente. No tiene resistencias por el camino más allá de esta posible zona conformada por la directriz que une máximos y como primera zona de soporte tendríamos la media y después ya esta zona de antiguos mínimos en los 20,71. Nos vamos a la siguiente, difícil de pronunciar, así que si me permitís voy a decir el ticker JUN3, una compañía que técnicamente tendría activado una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. El objetivo sería la zona de los 42,50. Fíjate que previamente te activó un objetivo menor por hombro, cabeza, hombro invertido que ya estaría cumplido, pero ahora en el corto plazo se encuentra corrigiendo. Tendría primera zona de soporte esta directriz que une mínimos y después ya anularía el objetivo alcista en caso de perder los 28,48. Si nos vamos a un semanal, vemos que la media de 200 está plana, el hombro, cabeza, hombro invertido tampoco es de los más claros en función de dónde se ha producido, por lo que tengo mis dudas de si finalmente va a cumplir el objetivo. Volviendo al gráfico diario, veremos si es capaz de reestructurarse al alza desde zona de soporte. De momento, repito, a pesar de este objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido, yo tendría precaución. Como positivo es que ya estamos entrando en zona de sobreventa. Nos vamos a la siguiente, Stellantis, una compañía que habíamos comentado como oportunidad de inversión para el año 2024 y una compañía donde se cumplió el objetivo por segundo impulso. Una vez cumplido el objetivo, continuó con las subidas y ahora, ya con el precio alejado de la media y desde zona de sobrecompra, se encuentra corrigiendo desde niveles de 25,6. Tras esta corrección ha llegado a la directriz alcista que viene uniendo mínimos, esta sería la primera zona de soporte y si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media de 200 todavía se encuentra un pelín alejada. Fíjate que este último gran rebote viene precisamente desde la zona de la media en semanal. Por tanto, tendencia alcista de fondo, aunque es verdad que se trata de una acción muy volátil y que en el corto plazo se encuentra corrigiendo. En el apartado de divisas, poca novedad en el euro-dólar, tendencia lateral en los últimos meses, con primera zona de soporte en los 1,06 y después en niveles de 1,0448. Primera zona de resistencia en los 1,0916, los 1,1140 y 1,1276. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico donde comentamos una semana más el nivel clave de corto plazo, que sería estos mínimos en el entorno de los 2280. En caso de perder este nivel, estaría activando una divergencia bajista. Y en este escenario, en caso de perder soportes, nos daría un objetivo hacia la zona de los 2132 aproximadamente. Eso sí, por el camino tendría una zona de soporte importante en la media de 200 que está claramente girada al alza. Si nos vamos a la plata, se encuentra consolidando desde la zona de los 32,52, tendría primera zona de soporte importante en la media y niveles de 26,01. Respecto al petróleo Brent, continúa con el objetivo activado por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 95,56 aproximadamente.
Es verdad que en el corto plazo ha venido corrigiendo, pero también es verdad que de momento ha sido capaz de respetar el nivel clave, esta zona de los 76-65 aproximadamente. Desde aquí ha venido este último rebote y ahora estamos en una zona de resistencia importante, zona de la media. Además, un poquito más arriba tendríamos otra zona importante de resistencia como esta zona sombreada amarilla. Ya lo dijimos en vídeos anteriores y justo desde aquí vino esta última caída. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 84,70. Mejoraría el gráfico si supera esta zona. También sería importante para ver un repunte en el petróleo, que la media de 200 en vez de ser resistencia de nuevo fuese capaz de girarse al alza y de nuevo fuese capaz de actuar de soporte. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin, que de momento no ha sido capaz de respetar la resistencia clave que marcamos, es decir, zona entre los 72.525 y 74.450. En caso de superar esta zona, lo más probable sería ver otro tramo de rebote. Como zona de soporte tendríamos la zona de la media y niveles de 56.900. Si nos vamos a Ethereum, al igual que Bitcoin, tampoco ha podido superar la zona de resistencia marcada, zona entre los 3.967 y 4.120. Superar esta zona aumentaría las probabilidades de ir a buscar la siguiente zona importante, que estaría entre los 4.832 y 4.906 puntos. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.